Hola, mi nombre es María Fernanda Ramírez Morus y actualmente me encuentro cursando la materia de modelos cuantitativos para la toma de decisiones impartida por el docente Heriberto Bedoya Gutiérrez. Como parte del proyecto integrador, nos pidieron dar respuesta a diversas preguntas, así como a resolver un caso práctico que a continuación mostraremos. Para comenzar, daremos respuesta a los cuestionamientos que se nos pusieron y por último, explicaremos cómo resolver un caso práctico sobre la ruta crítica. La gestión de proyectos es aquella práctica que se encarga principalmente de coordinar todas las herramientas con las que cuenta una empresa, los miembros de personal, ver las habilidades de cada uno de ellos para que conjuntamente se pueda lograr el hacer el proyecto que cumpla con los objetivos y satisfaga los requisitos que se establecen previamente para este. El gerente de proyectos es aquella persona que está desde un inicio en el proyecto. Es aquel que se encarga de la planificación, la ejecución del mismo y el seguimiento. Es decir, es aquella persona que desde que inicia el proyecto se encarga de ver que se cumplan todos los requisitos y los objetivos que se tienen previsto de este para garantizar el logro del mismo y obtener el máximo beneficio en los resultados del. La herramienta que según el contenido del curso nos ayuda para la planificación de proyectos es la aplicación llamada Microsoft Project. Dentro de esta existen un sinfín de actividades que se pueden hacer, lo que ayuda a organizar mejor el proyecto y a tener todo estructurado de una manera mucho más clara y concisa para que con ello se logre entender fácilmente por cualquier persona que esté dentro del proyecto o también personas ajenas al mismo puedan ver las gráficas de Gantt que en él se elaboran para poder conocer los tiempos en los que se va a realizar el proyecto, así como las etapas que comprende cada uno de estos. Los beneficios que yo observo de esta aplicación es que nos permite crear un sinfín de proyectos. Esto también es muy beneficioso, puesto que nos permite organizar desde un principio el proyecto, todas las actividades que se van a llevar a cabo, los tiempos para cada una de ellas, nos permite también hacer una asignación de presupuesto, nos permite además también ver si el proyecto se está cumpliendo en tiempo y forma como se tenía previsto desde el inicio del mismo, además de que nos ayuda a detectar posibles errores para con ello poder corregir tiempos y asegurarnos de que el proyecto se entregue en tiempo y forma como se había acordado. Microsoft Project también nos permite poder visualizar la gráfica de Gantt que se va creando con este para poder presentarlo en informes y ver de manera más clara y concisa cómo es que se llevó a cabo un proyecto a grandes rasgos. Además de que es una herramienta en la que se pueden desarrollar muchos proyectos de diferentes índoles, también nos ayuda a evaluar el cumplimiento del mismo y así con ello poder generar mayor experiencia para con ello maximizar los beneficios de la empresa. A continuación, para poder resolver el caso práctico que se nos ha encomendado de tarea, tenemos la siguiente tabla. En ella se muestra cuál es la actividad, cuál es el predecesor y cuál es el tiempo que tarda cada una de ellas. Con esta tabla nosotros podemos construir el diagrama de redes en el que vamos a identificar todas y cada una de las actividades. Para construir el diagrama de redes empezamos con el nodo de inicio, el cual colocamos al principio del diagrama. Después tenemos que la actividad A, B y C no tiene ningún predecesor, por lo que procedemos a conectarlas con el nodo de inicio. Después llegamos a la parte en la que D depende de A, E depende de C, F depende de A y G depende de B, D y E, por lo que procedemos a conectarlas como corresponde. Una vez que esto está realizado, procedemos a poner el nodo de final. Una vez que tenemos trazado el diagrama, ya con todos los nodos indicando cuál está conectado con cada uno de ellos, procedemos a identificar las rutas críticas, las cuales serían las siguientes. La primera sería inicio A, F, fin. La segunda sería inicio A, D, G y fin. La tercera sería inicio B, G, fin. Y por último sería inicio
C, E, G y fin. Una vez que ya tenemos definido esto, podemos proceder con los cálculos del inicio y el final más próximo, así como el inicio y el final más lejano. Cada uno de los anteriormente mencionados está identificado con las siguientes siglas: ES, EF, LS y LF. Ahora bien, el cálculo se realiza de la siguiente manera. Para calcular ES, que es el tiempo de inicio más próximo, se emplea la siguiente fórmula. ES es igual a EF, que este significa tiempo de terminación más próximo, más T, que es el tiempo, es decir, el tiempo que durará cada actividad. Ahora bien, para el cálculo de cada uno de ellos realizamos lo siguiente. En el nodo de inicio, estos dos valores son igual a 0. ¿Por qué? Porque es un nodo ficticio. Ahora bien, para la actividad A, su ES es igual al EF del nodo de inicio, es decir, es 0. Por lo cual su EF se calcularía de la siguiente manera. EF es igual a 0 más 3, que es el tiempo que dura esta actividad, por lo cual el resultado sería 3. Este procedimiento se realizaría de la misma forma para aquellas actividades que no tienen un predecesor, pero para las actividades que sí lo tienen, el cálculo sería de la siguiente manera. Por ejemplo, en la actividad D se tiene como precedente a la actividad A. Por lo tanto, su ES es igual a su EF. Así que, de la misma forma que el nodo anterior, el EF de la actividad D se calcula sumando su ES más el tiempo correspondiente, lo cual quedaría de la siguiente manera. EF de la actividad D es igual a 3 más 5, que nos daría como resultado 8. Ahora bien, existen otros casos en los que una actividad tiene más de un predecesor. Entonces, el cálculo para ellos se haría de la siguiente manera. En el caso de la actividad G, por ejemplo, este tiene 3 precedentes, los cuales son B, D y E. Por lo tanto, su ES será igual al EF mayor de las actividades, es decir, el EF mayor lo tiene la actividad D con un valor de 8, por lo cual ese sería el dato que vamos a emplear para poder calcular el EF de la actividad G, el cual quedaría de la siguiente manera. El EF de la actividad G sería 8 más 4, que es la duración del tiempo, que nos daría un resultado de 12. Una vez que tenemos el cálculo de todos estos datos, proceden a colocarse en el diagrama poniendo una cruz en un lado de cada uno de los nodos para ir anotando los datos, y quedarían de la siguiente manera. Una vez obtenidos y colocados estos datos, procedemos ahora a calcular los demás datos que necesitamos, los cuales son LS, que es el tiempo de terminación más lejano, y LF, el cual es el tiempo de inicio más lejano. La diferencia con el procedimiento anterior es que ahora, en lugar de sumar, se va a restar el tiempo para poder obtener los datos. Estos se calcularían con la siguiente fórmula. LF es igual a LS menos T, y nos quedaría de la siguiente manera. Una vez que ya tenemos el cálculo de todos estos datos y ya los colocamos en la parte de abajo de las cruces que trazamos para colocar los primeros datos, ahora tenemos que determinar el cálculo de las holguras de las actividades, las cuales quedarían calculadas de la siguiente manera. Al tener calculados estos datos, procedemos también a colocar en el diagrama cuáles fueron las holguras obtenidas, para con ello poder identificar cuál es la ruta crítica. Para poder identificar cuál será nuestra ruta crítica, tenemos que identificar cuáles son las actividades cuya holgura es 0. Estas están consideradas como actividades conformantes de la ruta crítica, y las demás se consideran actividades no críticas, por lo que la resolución del problema nos indicaría que la ruta crítica que nos va a quedar sería inicio, A, D, G y fin.
Es así como llegamos a la resolución del problema y el término del mismo.